All I can say is President Trump finished the job that President Reagan failed to do. I am a big admirer of Ronald Reagan, but I'm here to tell you that Donald Trump, in my opinion, is the gold standard for Republicans, maybe any president, and when it comes to foreign policy. Maduro, everybody talked about him. Well, Donald Trump's got him in jail. Cuba's next. They're going to fall. This communist dictatorship in Cuba, their days are numbered. The Iranian regime, the mothership of international terrorism, is about to collapse. The captain of the ship, the Ayatollah, is stone cold dead. All those people around him that helped him perpetuate this terrorism, they're on the run or they're dead. Finish the job. We've lost 3 Americans. God bless those Americans who sacrificed for their country. They died in a noble cause. The worst thing that can happen to a military unit is ask them to sacrifice and not finish the job. President Trump is going to finish the job that no other president was willing to do. Los creadores de las armas de destrucción masiva de Irak nos presentan ahora la colección Primavera-Verano, el ataque preventivo contra Irán. Ayer dedicamos todo un programa a desmontar esa ficción, véanlo. No hablamos de guerra preventiva porque no hay nada que prevenir. Hablamos de un crimen de agresión contra un Estado soberano que activa el derecho a la legítima defensa según el propio marco jurídico internacional que Washington invoca cuando le conviene. Y la coartada se cayó en cuestión de horas. Funcionarios del Pentágono informaron al Congreso de Estados Unidos que no había señales ni inteligencia confiable que indicaran un ataque inminente de Irán contra territorio estadounidense. Marco Rubio lo dijo sin rodeos. Atacamos a Irán porque sabíamos que si Israel atacaba a Irán, Irán iba a responder en contra nuestra. Traducido, bombardeamos primero porque si Netanyahu atacaba solo, ellos responderían. No tardaron ni un día en abandonar la patraña nuclear ni el discurso de las libertades iraníes. Cuando la mentira ya no sirve, simplemente se cambia de argumento. Ahora traslademos esa misma lógica a otro escenario. No hace falta demasiado esfuerzo. Ayer fuentes de The Atlantic revelaban que tras Irán, la siguiente pieza en la imaginación estratégica de Donald Trump sería Cuba. Un cambio de régimen en la isla, según ese entorno, lo colocaría a Trump por encima de Ronald Reagan o Jimmy Carter en la historia estadounidense. El senador Lindsey Graham apareció en Fox News anunciando con su habitual entusiasmo apocalíptico y fanático que los días de Cuba están contados. Lo acaban de ver también. El guión se escribe en público, pero más allá de las declaraciones altisonantes y de la labor mediática para allanar el terreno, hace apenas una semana se produjo un hecho concreto. Una lancha con matrícula de Florida con ciudadanos estadounidenses armados ingresó en aguas territoriales cubanas. Los guardafronteras la detectaron, se produjo un intercambio de fuego y 4 de los 10 tripulantes murieron. ¿Recuerdan los titulares? La policía cubana mata a 4 tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos. Cuba mata a 4 tripulantes de una lancha rápida estadounidense. De los creadores de esos titulares nacen ahora los Irán ataca bases de Estados Unidos, sin mención alguna al hecho previo, que hubo un ataque, una incursión, un acto de agresión. Por no hablar de todos esos titulares en los que se olvida el presunto y no digamos el ejecución extrajudicial en referencia a los asesinatos cometidos en el Caribe contra supuestos traficantes de drogas, sin juicio, sin prueba alguna y sin enfrentamiento directo de por medio. En derecho internacional, la soberanía no es un capricho retórico, es el principio mínimo que organiza las relaciones entre estados. Incluye territorio, espacio aéreo y aguas territoriales. Si un grupo armado cruza por la fuerza ese límite y se enfrenta a las fuerzas de seguridad de otro estado, lo correcto es llamarlo por su nombre, una provocación que afecta a la soberanía y la seguridad de ese estado. Lo que ocurre con Cuba y lo que estamos viendo con Irán es una inversión deliberada del foco. El agresor desaparece y la reacción se convierte en el titular. Como señalaba María Teresa Felipe Sosa en Diario Red, esa asimetría no es casual. Funciona porque a ciertos países se les discute públicamente el derecho básico a ejercer control territorial, seguridad fronteriza e integridad política. Se les niega en la práctica el derecho a defenderse. ¿No es eso lo que estamos viendo con Irán cuando la cobertura convierte la legítima defensa en escalada y el bombardeo inicial en prevención?
Muy probablemente sí. Pero hay un hecho incontestable. Cuba tiene derecho, como cualquier nación, a defender su dignidad nacional, su derecho a vivir en paz y a decidir su proyecto político sin presiones externas. Hace una semana, la isla dejó claro que tiene líneas rojas. El ensayo fracasó, el simulacro quedó expuesto. Sin embargo, las pulsiones belicistas que hoy se despliegan en Irán no invitan a pensar que el libreto se vaya a archivar. Hoy en la base América Latina hablamos de un posible Golfo de Tonquín caribeño que por ahora Cuba logró repeler. La pregunta es inevitable. ¿Qué sigue? Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Una lancha rápida con matrícula de Florida, 10 tripulantes ciudadanos de Estados Unidos armados hasta los dientes ingresan en las aguas de Cuba y recuerdan muchísimo, poderosamente, lo que sucedió en 2020 en Venezuela con la Operación Gedeón. Marco Teruggi, ¿cómo lo viste tú? Bueno, vamos a analizar todos los hechos, los datos que pasó alrededor de esta lancha, el enfrentamiento, lo que se sabe, los antecedentes, porque esto es nuevo, pero también tiene algunos elementos que nos permiten mirar hacia atrás y sobre todo por qué en este momento y qué podemos esperar hacia adelante después de esto que pasó, que es muy preocupante. Estefanía Veloz, ¿qué tal ese buceo entre medios que invierten permanentemente el foco y confunden al agresor con el agredido? Bueno, primero vamos a dar un repasito por lo que se está diciendo en Miami, con qué intereses y quién está financiando estos medios. Y después vamos a ver cómo los medios nos dicen que hay países que tienen derecho a defenderse y otros que no, y siempre se convierten en los victimarios y no en las víctimas. Y hoy nos acompañará Iramis Rosique Cárdenas. Él es investigador del Instituto de Filosofía de Cuba y profesor de la Universidad de La Habana. También es miembro del Consejo Editorial de la revista La Tiza y columnista en Diario Red. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El miércoles 25 de febrero ingresó a las aguas territoriales cubanas una embarcación procedente de Florida en los Estados Unidos. Lo hizo por la zona de Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, que, como ven en la pantalla, es en línea recta desde Florida a solo 160 kilómetros. La lancha, que también pueden ver en las imágenes, con matrícula de Estados Unidos y un motor de 250 caballos, traía a su bordo a 10 hombres fuertemente armados. Los mismos comenzaron a disparar contra la unidad de tropas de guardafronteras de Cuba cuando fueron interceptados. Es decir, en lugar de frenar, conversar, dialogar, decidieron abrir fuego, lo que dio lugar a un combate que se dio a unos 20 metros de distancia, según informó luego el comandante de guardafronteras. En ese enfrentamiento fue herido el comandante de la embarcación de guardafronteras, 4 integrantes de la lancha que venía de Estados Unidos murieron y los otros 6 fueron detenidos y llevados a territorio de la isla, donde van a enfrentar a la justicia y podrían verse acusados por delito de terrorismo. Bien, hasta acá un primer pantallazo sucinto va a abrir paso al análisis y más datos sobre todo esto. ¿Qué pasó? Bien, entonces tenemos que en pleno proceso de cerco diplomático y asfixia económica de Estados Unidos sobre Cuba, una lancha partió desde Estados Unidos con 10 hombres armados hasta los dientes para intentar llegar hasta la isla. El contexto es importante porque esta incursión ocurrió en un momento álgido de la agresión de Washington hacia La Habana, lo que le da un marco muy particular. Sigamos ahora con los datos. ¿Qué se sabe de las armas y los integrantes, Marco? Empecemos por los integrantes. Algunos de ellos ya eran conocidos por el gobierno cubano, como el caso de Amijail Sánchez González, cuyo nombre ya figuraba en la lista nacional de terroristas en Cuba desde el año 2025, o Leordán Cruz y Michelle Ortega Casanova, que también estaban siendo previamente investigados en su caso por las grandes protestas, recordarán, del 11 de julio de 2021, que el gobierno cubano calificó entonces de intento de desestabilización. Respecto a las nacionalidades, todos eran cubanos, aunque algunos eran cubanos estadounidenses, es decir, con doble nacionalidad. Más específicamente, 2 de ellos, según declaró un alto funcionario de Estados Unidos a la agencia AFP, uno de los cuales habría fallecido y el otro estaría detenido. En todo caso, para Cuba son cubanos al tener la nacionalidad de la isla y por ende enfrentarán a la justicia cubana. Agreguemos 3 datos más. Primero, que según el informe oficial eran originalmente 2 lanchas las que venían desde Estados Unidos, pero una de ellas se averió, por lo que todos los tripulantes terminaron en la misma embarcación.
Segundo, que también fue detenido dentro de Cuba un cubano de nombre Duniel Hernández Santos, acusado de ser quien debía garantizar la recepción de quienes venían en la embarcación. Según el gobierno cubano, había sido enviado desde Estados Unidos con esa misión. Tercero, los integrantes de la lancha venían con armamento pesado como fusiles de alto calibre, pistolas de más de 12,000 proyectiles, uniformes, y vamos a verlo directamente en pantalla explicado por Ibey Carballo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas de Guardafronteras de Cuba. Tenemos aquí 3 fusiles AKM. Estos son fusiles AR-15 de combate. Este es un fusil Tacoró de cartucho. Y aquí tenemos una escopeta Winchester que igualmente es calibre 12 de lo que comúnmente se llama mazorca. Todo este armamento venía dispuesto, además de las pistolas que vamos a ver ahí, estas pistolas que están aquí, para los 12,846 cartuchos que tenemos ahí. Sí. Aquí hay una representación de las armas de fuego. Esta pistola, fundamentalmente, que es una pistola conocida como 5.6, es la pistola cuyos proyectiles están ocupados ahí, que puede penetrar los chalecos antibalas. Armamento pesado, como veían en la pantalla, y nadie viaja de a 10 en una lancha con todo eso para hacer turismo. Por eso el gobierno planteó que tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas en la isla. De hecho, véanlos algunos de ellos un poquito antes de la operación, que esto transmitían por redes sociales. Ya sé, cuando estemos ya escocotados. Lo bueno que tiene el AK es que yo sé manipularla, sé limpiarla, bro. Esto es una máquina, líder. Si el líder está aquí, se le hace agua a la boca. Esta la cojo y le pongo un silenciador. Y se fue. Se fue de una. Este es el agarre de las empuñaduras que ellos tienen, mira. Un agarre de madera, que parece que tienes un tirapiedra agarrado por ahí, mira. Qué cosa más incómoda, ¿no? Madera, que eso se parte, eso no es confortable. Pero esto no sirve, todo para los muchachos para que entrenen o algo. Pues. Es que eso no sirve ni para entrenar. Esto es Zastava, hecha en Serbia. Esto es Zastava. Lo que no es la Zastava que dice Javi, que es la que está modernizada. Esta es la Zastava vieja. Esto es lo más cerca que hay de un AK-47 ruso. Lo más cerca. Bueno, qué nivel y qué manera de manejar las armas. Y una pregunta, Marco, ¿ya había antecedentes de algo similar en Cuba? Existieron diferentes casos. Si vamos a un enfrentamiento armado con una lancha, hubo un caso, por ejemplo, en el año 2022, cuando fue interceptada una embarcación que también abrió fuego contra las autoridades cubanas, dando lugar a la muerte de uno de los integrantes de la lancha ilegal. Sin embargo, en ese momento el gobierno de Cuba enmarcó el tema en un asunto de tráfico de migrantes muy diferente a lo que sucedió la semana pasada. Si vamos a una denuncia de infiltración de armamento dentro de la isla, hubo un caso en 2024, también por la vía marítima, en este caso por parte de un hombre llamado Ardenis García Álvarez, que ingresó armas de fuego y municiones. En ese caso, el gobierno cubano denunció la existencia de un plan terrorista organizado y financiado desde Estados Unidos. Nótese, desde Estados Unidos y no por Estados Unidos. Un tema sobre el que vamos a volver más adelante. Como verán, en ese caso, en el caso del año 2024, la escala fue menor a lo que pasó la semana pasada. Y esos serían dos antecedentes inmediatos con otra naturaleza de objetivo en el caso de la lancha para los migrantes o otra escala respecto a lo que sucedió la semana pasada. Luego se podría ir más allá en la historia, como hace 30 años atrás, cuando ocurrió la llamada Operación Hermanos al Rescate, donde 2 avionetas que venían desde Florida fueron abatidas por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. Avionetas presentadas por sus defensores en Miami y del gobierno de Estados Unidos como de ayuda humanitaria y por el gobierno cubano como organización terroristas. Vean la no casualidad de fechas. Eso, lo de las avionetas, había pasado el 24 de febrero de 1996 y el barco con los hombres armados pasó el 26 de febrero de 2026, casi 30 años día por día, literalmente. Entonces, recapitulando, estamos ante un hecho novedoso. 10 hombres fuertemente armados que ingresaron a Cuba con un plan de infiltración terrorista, según lo que dijo el gobierno, que no lo hacen en cualquier contexto, sino en el asedio contra la isla comandado por Estados
Estados Unidos, que busca llevar a Cuba al límite, como lo está haciendo ahora, para forzar un cambio de régimen. Ya dijo Marco Rubio que ese es su plan final. Y aquí cabe la pregunta de si se trató de un grupo, digamos, de aventureros que vieron una ventana de oportunidad en su imaginación y se lanzaron hacia la isla, o si por el contrario se trató de algo con terminales políticas en el gobierno de Estados Unidos, es decir, si fue planificado desde Estados Unidos o por Estados Unidos. Escuchemos primero en esta pregunta lo que dijo el presidente Donald Trump cuando lo cuestionaron acerca de esta lancha. Sir, what was that boat doing in Cuba, and do you believe the Cuban government? The Cuban government is talking with us, and they're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now, but they're talking with us, and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba. What about the boat, sir? The boat that was there? Many years. We've had a lot of years of dealing with Cuba. I've been hearing about Cuba since I'm a little boy, but they're in big trouble, and we could very well, something good, I think very positive for the people that were expelled or worse from Cuba that live here. You know, we have people living here that want to go back to Cuba, and they're very happy with what's going on. Bueno, directamente no contestó a lo de la lancha o fingió demencia, como se dice, y se fue con una frase grandilocuente para producir titulares de que podría ser una toma de Cuba. Y el secretario de Estado, por su parte, planteó que no iba a especular al respecto. Entonces, tenemos que el gobierno de los Estados Unidos no asumió, por obvias razones, ninguna autoría de lo ocurrido. Y es plausible que en algún punto sea así, es decir, que no haya sido planificado desde la cúspide del gobierno estadounidense, en visto de que la operación fue algo chapucera, digamos, o con cierto grado de aventurerismo golpista. ¿O cuál era el plan de quienes iban a Cuba? Simplemente entrar burlando los radares con una lancha y una vez dentro de la isla comenzar a preparar una serie de acciones armadas. Así planteado, me recuerda a otro antecedente reciente, como ya te decía, no en Cuba, sino en Venezuela en el año 2020, cuando tuvo lugar la llamada Operación Gedeón, donde desembarcaron 2 lanchas a las costas venezolanas con mercenarios dentro. 2 eran estadounidenses, los demás eran venezolanos, habían zarpado desde Colombia con planes también de realizar acciones armadas dentro del país. Gobernaba también Donald Trump y desconoció todo vínculo con lo ocurrido. Y en ese caso de la operación Gedeón, luego comenzaron a verse los hilos de la operación porque había un ex Boina Verde con una empresa contratista militar, opositores políticos y todo ese submundo político de Miami que comparten los venezolanos y los cubanos que viven conspirando para intentar cambios de régimen. Entonces, en el caso de la semana pasada en Cuba, habrá que ver si comienzan a descubrirse quiénes fueron los que financiaron, idearon el plan y dieron luz verde para salir hacia la isla, pues para entender hasta dónde llega políticamente esto dentro de Estados Unidos. Y habría que agregar un dato más de contexto a todo esto que pasó, que el día anterior a la operación de la lancha, es decir, el 25 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos autorizó la venta de petróleo venezolano a privados en Cuba. Esto siempre y cuando no sea, cito, abro comillas, para el beneficio de cualquier persona o entidad asociada con el ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales. Es decir, que se abrió una rendija mínima para los privados, pero rendija para que llegue petróleo a Cuba en medio del bloqueo recrudecido que busca empujar a la isla al abismo. Y es ahí donde también la lancha armada que va hasta Cuba puede ser vista como el intento de saboteo de ese muy, pero muy pequeño espacio abierto, pero abierto. En todo caso, 3 cosas son seguras en medio de estos datos e hipótesis. La primera, que efectivamente hubo una incursión armada en Cuba con 10 personas armadas hasta los dientes que ingresaron a territorio cubano. 4 de ellos murieron y 6 resultaron detenidos. Su objetivo era infiltrarse en el país y desde ahí preparar las acciones armadas. La segunda es que ocurrió en el contexto en el que Trump y sus socios de Florida, empezando por Marco Rubio, se han propuesto lograr el cambio de régimen en la isla que Estados Unidos intenta desde hace más de 65 años. Y eso pasa por buscar el colapso económico y tal vez ensayar acciones armadas. Por lo que esto que sucedió con la lancha puede ser visto también como una primera prueba para medir reacciones, despliegues y respuestas. Una suerte de tanteo a ver hasta dónde son capaces y hasta dónde están dispuestos los cubanos de defenderse.
Tercera y última cosa. Estamos en una etapa donde los límites de lo posible fueron borrados por Estados Unidos. Lo vimos en Venezuela en enero, lo estamos viendo en Irán ahora mismo. Por lo que, en este contexto, el campo de las posibilidades, o las amenazas, mejor dicho, está más abierto que nunca en las últimas décadas. Y eso quiere decir que cosas que antes no podían pasar, ahora son plausibles de serlo. Sobre todo, si tomamos en cuenta que Trump está ahora en su posición de mayor fuerza dentro de Estados Unidos en términos de correlación política en el Congreso, donde tiene mayorías, algo que podría cambiar a partir de las elecciones de medio término de este año. Por lo tanto, si esta temporada es una temporada de guerra, como efectivamente lo está haciendo, estos meses son, sin dudas, uno de los picos más peligrosos. Muchísimas gracias, Marco. En el día de ayer, nuestras autoridades denunciaron un intento de infiltración con fines terroristas por parte de 10 personas en una embarcación con matrícula del estado de Florida en Estados Unidos. Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho. Adelante, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Empecemos con Miami, específicamente con el diario en español que tiene más influencia sobre la cobertura de Cuba en Estados Unidos. El Nuevo Herald, basado en Miami, y parte del grupo McClatchy publicaron la historia desde un ángulo que su editorial, la verdad, que ya nos anticipaba. Su titular del 27 de febrero decía: Cuba exhibe un arsenal incautado tras presunto asalto desde Florida, y revela nuevos detalles. La palabra presunto califica el asalto, no al arsenal. ¿Qué hace en este caso el lector cuando alguien lee presunto asalto? Bueno, lo que queda en duda es si realmente hubo una acción violenta desde Florida o no. Pero los objetos que Cuba mostró en televisión, como ya vimos, que fueron 14 fusiles, 11 pistolas, casi 13,000 balas, pues no son presuntos. Están ahí sobre la mesa con números de serie y calibres que cualquier periodista podría verificar. Sin embargo, al poner presunto en el titular, el diario se mete en ese arsenal, mete al arsenal en el mismo saco, pues de lo dudoso, de lo que no existe, y el lector ya no piensa, oye, hay 14 fusiles, sino dice, Cuba dice que hay 14 fusiles. El objeto físico se convierte en una declaración meramente política. Algo que no se puede creer, o sí se puede creer, según te caiga bien o te caiga mal el gobierno cubano. Entonces, eso ya no es un hecho, es una versión. Martí Noticias, el medio favorito de Marco Rubio, dicho por él mismo, es relevante no solo por lo que publica, sino porque está financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de Medios Globales, conocida como USAGM, que tiene el mandato legislativo de producir información dirigida a países con los que Washington mantiene conflictos políticos. Imaginen qué clase de información es esa. Entonces, cuando Martí Noticias cubre lo de la lancha interceptada por Cuba en aguas de jurisdicción cubana, lo hace desde un lugar de propaganda, hay que decirlo, aunque el lector o los lectores no lo sepan. La nota sobre el enfrentamiento, publicada el 26 de febrero del 2026, dice: Cuba dice que Estados Unidos apoyaría la investigación sobre la lancha. El verbo dice introduce pues ya una distancia como de credulidad, pero más importante que el titular es la nota y lo que no está en la nota, porque no hay ninguna mención de que el medio que publica esta información recibe su presupuesto del gobierno, cuyos funcionarios Marco Rubio, Carlos Jiménez, James Utmaid aparecen citados como fuentes calificadas para opinar sobre este incidente. El investigador Tracy Eaton documentó que entre 1990 y 2018 las administraciones estadounidenses destinaron más de $45 millones solo para proyectos de medios y libre flujo de información contra Cuba, sin constar lo gastado en radio y TV Martí. En 2023, la
USAID dedicó $9.5 millones a programas sobre Cuba y en 2024 entregó 2.9 millones directamente a medios dependientes. Ese dinero no aparece en ninguna nota, no hay un recuadro que diga este medio es financiado por el gobierno de los Estados Unidos. El lector en México, en Colombia, en Argentina que consume esta cobertura no tiene forma de saber que está leyendo información producida por una entidad cuyo mandato legal es apoyar el cambio de gobierno en Cuba. Y debería decirlo, aunque no sea una lancha. Y lo que agrava esto es que las notas de Martín Noticias pues son citadas después por medios regionales de América Latina como si fueran parte del periodismo independiente, porque nadie verifica el financiamiento cuando está buscando una cita rápida sobre el tema de Cuba, más en este sentido, y se convierte en una fuente de fuentes sin que nadie lo declare. Por eso lo contamos aquí. Infobae, el medio digital más leído de América Latina, desafortunadamente, publicó el 28 de febrero una nota de agencia con el titular: Cuba asegura que la embarcación tiroteada en sus aguas transportaba 14 fusiles, 11 pistolas y unas 13,000 balas. El verbo asegura muestra ya de entrada la incredulidad que tiene este medio. La nota reproduce la información de Europa Press, detalla que hay un análisis balístico que reveló los 13 disparos en la cubierta de la embarcación cubana y al menos 21 orificios de bala en la nave interceptada. También cita al coronel Víctor Álvarez Valle, alto mando del Ministerio de Interior de Cuba, relatando cómo al hacer la inspección lo primero que se realizó fue la extracción de los cadáveres, pero el armamento y los impactos de bala que son verificables aparecen enmarcados como parte de lo que dice la administración cubana, no como algo documentado por los peritos. Sigamos. Bloomberg en línea nos dio un titular que decía: Rubio asegura que Estados Unidos investigará el tiroteo mortal en una lancha rápida en Cuba. El sujeto aquí es Rubio, Marco Rubio, y el verbo es asegura. El incidente se describe como un tiroteo mortal en Cuba, lo que sitúa a Cuba como el escenario donde ocurre algo malo, no como que el Estado que recibe una incursión armada ilegal. La nota citaba a Rubio diciendo que Estados Unidos debe verificar de manera independiente la información del gobierno cubano. Esa frase convierte a Washington en el arbitraje de lo ocurrido y reduce a Cuba a una fuente no confiable. El mismo artículo mencionaba que el congresista Carlos Jiménez calificó lo ocurrido como un masacre, una palabra que evoca víctimas indefensas. El armamento incautado quedó sepultado en el relato de la investigación estadounidense y las reacciones de Miami. El lector terminó preguntándose qué hará Estados Unidos, no qué hacía una lancha con ese arsenal en aguas cubanas. Preguntas que hay que hacerse porque alguien se las tiene que hacer. El Universal, el periódico de México, publicó el 26 de febrero: Cuba intercepta lancha y mata a 4, acusa terrorismo. El verbo mata aparece en el titular y la nota incluye que la embarcación transportaba fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. También consigna que 2 de los ocupantes aparecen en la lista nacional de personas buscadas por las autoridades cubanas por su implicación en actos de terrorismo, según la resolución de 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero todo esto que les cuento figura hasta el 7º párrafo. El Reuters Institute de Oxford, en sus estudios anuales de consumo de noticias digitales, documenta que menos del 30% de los lectores online llega al tercer párrafo de una nota. Poner el dato del armamento y los antecedentes de los ocupantes en párrafos mucho más abajo no es un error de edición, es una decisión editorial. Excelsior, el periódico de México, publicó: Cuba repele ataque armado desde Florida en su portal del 25 de febrero, pero el día siguiente ajustó el lenguaje en sus redes sociales y publicó: enfrentamiento en Cuba deja 4 muertos. El verbo repele desapareció en la segunda oleada de la cobertura y lo que quedó fue un escenario de violencia sin un sujeto agresor claro, o sea, quién atacó para que pudiera repeler, donde la responsabilidad de los hechos pues se diluye completamente. Y en Argentina, La Nación, para sorpresa de nadie, tituló: ¿Quién es Maritza Lugo Fernández, la residente de Miami, acusada por Cuba de liderar una red de infiltración? Aquí el encuadre pues cambia, porque la nota sí menciona el arsenal, pero el verbo principal de la acción militar desaparece. El foco está en el perfil de la acusada y de hecho genera dudas sobre las pruebas que pueda tener el gobierno cubano. El propio texto dice: las autoridades cubanas no han entregado documentación que certifique la acusación. Sí, esto en este momento de lo que estamos hablando. Es decir, el centro de la nota deja de ser el intento de incursión armada
para convertirse en la falta de pruebas de un gobierno sobre una mujer, y ahí es invertir la carga completamente. Lo que habría que probar no es porque una lancha con 14 fusiles entra a aguas territoriales de otro país, sino si el gobierno que interceptó pues tiene la razón en acusar a alguien que vive en Miami. Clarín, también de Argentina, optó por, abro comillas, Cuba, 4 muertos tras un confuso incidente con una lancha de Florida. La palabra confuso siembra también la duda sobre la versión oficial, aunque el arsenal incautado esté mostrándose en televisión nacional y la propia AP, la agencia, haya documentado 13 impactos de bala en la patrulla cubana y 21 en la lancha de los asaltantes, lo que indica que hubo combate. El diario Perfil publicó en su web, Cuba asegura que ocupantes de lancha abrieron fuego primero. El verbo asegura vuelve a aparecer, igual que en Infobae. Es el mismo patrón. El gobierno cubano es alguien que asegura, no alguien que presenta evidencia. La frase abrieron fuego primero queda condicionada por ese verbo introductorio, de modo que el lector la recibe como una versión más, no como un hecho respaldado por impactos de bala, insistimos, información verificada por agencias de noticias. Y el periodista Javier Díaz Machado de Univisión Miami señaló que los involucrados se habrían organizado durante meses a través de TikTok. El Observatorio de Medios de Cuba Debate analizó 114 posts en Facebook, Instagram y TikTok publicados por los implicados antes del 25 de febrero. Encontraron fotografías de individuos posando con fusiles, videos de entrenamiento con armamento, mensaje con simbología asociada a la Brigada 2506 y consignas de carácter insurreccional como entrar, liberar, invadir. Esa evidencia digital, que circuló públicamente durante meses, no apareció en ningún titular de los grandes medios latinoamericanos al cubrir este incidente. Pero ya les conté todo esto porque también les quiero contar que existe un doble rasero que conviene señalar desde el principio, antes de que estas cosas sigan sucediendo. Resulta que hay países que tienen derecho a defenderse y otros que no. Cuando Israel bombardea, los medios hablan del derecho a la defensa y ataques preventivos. Cuando Cuba repele una incursión armada en sus aguas, los mismos medios hablan de un ataque y de muerte. Por ejemplo, el periódico Reforma, uno de los periódicos más influyentes en México, publicó el 25 de febrero del 2026 en su edición impresa y digital un titular que no deja espacio a dudas para lo que les estoy contando. Mata Marina cubana a 4 en lancha de Estados Unidos. La nota firmada por la agencia Reforma detalla que guardacostas cubanos mataron ayer al menos 4 personas e hirieron a otras 6 en un enfrentamiento a balazos con los ocupantes de una lancha rápida con una matrícula de Florida. El verbo mata aparece en el titular y tiene como sujeto a las autoridades cubanas. La nota menciona casi al final que los ocupantes de la lancha abrieron fuego hiriendo a un comandante cubano, pero esta información queda ya sepultada. El encabezado ya fijó una idea: el Estado cubano es el que mata, no el que repele un ataque. Pero recordemos que el Reforma publicó una nota sobre Israel titulada «Atacan a Israel desde Irán, hay represalias». Este titular es revelador. Atacan a Israel, el sujeto de la agresión son desde Irán, pero Israel aparece como el objeto del ataque, como la víctima. Luego añade «hay represalias», el eufemismo clásico para describir los bombardeos israelíes sobre Teherán con centenares de muertos, entre ellas niñas de primaria. La construcción de la nota no solo invierte completamente la realidad, sino que pone al agresor como el agredido. Israel, que está bombardeando la capital de otro país, un país soberano, aparece en el titular como el que recibe el ataque. Cuba, que recibe una lancha con 14 fusiles en sus aguas y responde al fuego, pues aparece como la que mata. El País de Uruguay publicó sobre el incidente cubano, abro comillas, Cuba, 4 muertos tras tiroteo con lancha de Florida. El titular es más neutral, pero la nota interna de la agencia AFP, reproducida por el diario, dice: la patrulla cubana abatieron a 4 personas que viajaban en una lancha con matrícula de Florida. El verbo abatieron tiene connotación de acción violenta unilateral, de ejecución, no de una respuesta defensiva. Sobre los bombardeos israelíes en Irán, el país publicó, abro comillas, Israel denuncia ataque con misiles desde Irán y anuncia represalias. El verbo denuncia presenta a Israel como víctima que se queja de una agresión. Las represalias aparecen después como una consecuencia lógica, no como una acción violenta unilateral que también causa muertos. El derecho de Israel a defenderse se da por sentado, el de Cuba no.
Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Vamos entendiendo. Y si no, tengo otro ejemplo. El Financiero de México publicó sobre Cuba. Custodia costera de Cuba mata a 4 en barco de Estados Unidos. El verbo mata encabeza el titular con los cubanos como sujeto activo y la nota menciona que los ocupantes de la lancha estaban armados, pero pues eso no modifica la construcción gramatical que presenta a Cuba como el país victimario. Sobre Israel, el Financiero tituló: por esas mismas fechas, Israel se prepara para repeler ataque a Irán. Esa palabra, repeler, es la misma que el medio no usó para Cuba. Israel se prepara para repeler, lo que implica que tiene derecho a defenderse, y Cuba, que repelió un ataque, en la nota aparece como mata, o sea, como un asesino. Israel anuncia que va a repeler y los medios reproducen ese marco sin cuestionarlo, a pesar de que ha sido un atacante. Cuba repele y los medios lo llaman asesino. Y para terminar de cerrar el círculo, 3 días después de la noticia de la lancha, Reuters publicó una nota que recorrió todos los medios. Cuba detiene a 10 panameños por hacer pintadas subversivas. Esto se publica una semana después de que una lancha, insistimos, con 14 fusiles se infiltrara en Cuba. La nota de Reuters menciona de pasada que esto ocurre tras el intento de infiltración de la semana pasada, pero no establece ninguna conexión entre ambos eventos. Da igual si se trata de un arsenal de guerra o de un rotulador en la mano de un panameño. El relato es siempre el mismo. El régimen cubano reprime, el régimen cubano detiene, el régimen cubano es malo. Y la noticia no se pregunta quién financia estos 10 panameños que viajan a La Habana a pintar consignas políticas en pleno bloqueo estadounidense. No se preguntan por qué, en lugar de investigar, que tendrían que hacerlo, el origen del dinero que pagó estas pintadas, pues los medios prefieren presentar la detención como otra prueba de la tiranía castrista. Lo que importa es acumular la palabra régimen una y otra vez para cuando el lector vea la siguiente noticia sobre Cuba ya tenga un marco mental preparado sobre este país. Claro, porque si es un régimen, como le llaman al gobierno de Cuba, o como le llaman a Irán, o como le llamaban a Venezuela, todo lo que haga es ilegítimo por definición. Incluso defenderse, incluso detener a 10 personas que pintan "confiamos en Trump" mientras su país les bloquea el petróleo y desde su territorio se organizan incursiones armadas. Y así todo lo que se haga desde Estados Unidos contra esos regímenes es legítimo por definición también, aun cuando viola todo el derecho internacional. Muchas gracias, Estefanía. This was not U.S. government personnel, that was not U.S. government operation. Have you spoken to any Cuban officials about this? No. We haven't spoken directly about this now? No, I'm not going to comment about any conversations we've had on this topic. Suffice it to say, what it's important to be out there and everyone needs to know is that we're going to have our own information on this. And we're going to figure out exactly what happened. And there are a number of things that could have happened. But I'm not even going to speculate as to what it could have been. It's a wide range of things. But suffice it to say, it is highly unusual to see shootouts in open sea like that. It's not something that happens every day. It's something, frankly, that hasn't happened with Cuba in a very long time. But we're going to find out. We're not going to base our conclusions on what they. A buena entendedora con Ina Afinogénova. Una de las amenazas más importantes que padece Cuba, así como todos los países que se encuentran en la mira de Estados Unidos, no son únicamente las operaciones que involucran lanchas, sino también la utilización de la inteligencia artificial en las operaciones militares. Los ataques contra Venezuela primero y contra Irán ahora registraron esa novedad que acarrea un sinfín de implicaciones. En el uso masivo de la inteligencia artificial aplicada a operaciones de guerra, radicaría una de las ventajas claves que ostenta Estados Unidos respecto a los países atacados. Inteligencia artificial mediante incrementa la precisión predictiva y reduce el margen de error en sus operaciones militares. El uso de la inteligencia artificial en las operaciones en Venezuela fue revelado por el Wall Street Journal 2 semanas atrás, citando a una fuente no identificada. Abro comillas. De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, dice la nota, la herramienta de inteligencia artificial de Anthropic, Claude, se utilizó en la operación del ejército de los Estados Unidos para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, lo que resalta cómo los modelos de inteligencia artificial están ganando terreno en el Pentágono.
El diario también citó a un portavoz de la empresa que señaló que no podía realizar comentarios sobre si Cloud o cualquier otro modelo de inteligencia artificial fue utilizado para alguna operación específica, clasificada o de otro tipo. Además, agregó que cualquier uso de Cloud, ya sea un sector privado o en el gobierno, debe cumplir con nuestras políticas de uso que rigen cómo se puede implementar Cloud o Cloud, se le diría en francés. La revelación del uso de Claude durante el bombardeo a Caracas incrementó las rispideces que la empresa desarrolladora Anthropic mantenía con la administración Trump. A diferencia de otros tecnomagnates partidarios de la desregulación total, al igual que el propio Trump, Darío Amodei, CEO de la empresa Anthropic, se ha mostrado proclive a regular el uso de la inteligencia artificial. El enfrentamiento entre la empresa y la administración escaló el viernes pasado cuando Trump declaró a Anthropic como un riesgo para las cadenas de suministro. Acto seguido, instruyó al gobierno federal a abandonar el uso de herramientas fabricadas por Anthropic. El proceso para abandonar el uso de Claude y desarrollar nuevas herramientas que la reemplacen será progresivo y demandará al menos 6 meses. Horas después de este anuncio se produjo el ataque sobre Irán. El mismo sábado, horas después de que empezaran a caer las bombas sobre Teherán, el Wall Street Journal publicó una nueva nota en la que revela que la inteligencia artificial Claude también fue usada durante el ataque a Irán. El diario señala que personas familiarizadas con las operaciones confirmaron que el CENTCOM, el Comando Militar de Estados Unidos para Medio Oriente, está utilizando el poder analítico de Claude para el diseño y la ejecución de sus operaciones militares. Según el Wall Street Journal, citando a sus fuentes en off, el CENTCOM utiliza la inteligencia artificial para hacer, abro comillas, evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de batalla. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que aporta una inteligencia artificial aplicada a operaciones militares? ¿De qué manera se puede usar para hacer análisis en tiempo real mientras se ejecuta una operación militar? La información disponible es limitada y en muchos casos hipotética. El secretismo propio de los asuntos militares se suma en este caso a la dificultad que nos afecta a todos los que no somos especialistas para comprender de qué manera se puede usar la inteligencia artificial en este ámbito. Vamos a construir un ejemplo y describir una forma probable en que pudiera ser utilizada. En el uso particular que le podemos dar cada uno de nosotros a estos modelos de lenguaje, pues trabajamos esencialmente sobre textos. Le podemos hacer una pregunta y nos responde recurriendo a los grandes volúmenes de texto con los que fue entrenada. En el uso militar debemos integrar otros elementos, principalmente los sensores que recopilan información en tiempo real. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, un satélite que toma imágenes constantes sobre un área geográfica, un dron que tiene capacidad para detectar actividades térmicas como el encendido de motores, el radar de un avión que escanea el espacio aéreo o dispositivos radioelectrónicos que detectan un incremento en el uso de las frecuencias. Un segundo paso es el procesamiento de estos datos mediante interfaces que los convierten en compatibles para ser analizados por una inteligencia artificial. En ese eslabón intermedio es donde interviene otra empresa de la que ya hemos hablado, Palantir. ¿Qué es Palantir? Pues adecua este caudal de información a formatos que puedan ser analizados por inteligencias artificiales como Claude o ChatGPT. ¿Por qué es necesaria esta adaptación? Porque los modelos de lenguaje no escuchan ruidos ni miran fotos. Lo que pueden hacer es detectar patrones estadísticos a partir de analizar grandes cantidades de datos que serían inmanejables para cualquier ser humano. Vamos a sacar otra capa de la cebolla para acercarnos más al centro de la cuestión y traducirlo en un ejemplo fácil de visualizar. Tenemos una base militar. Allí todas las noches arriban en promedio 15 vehículos particulares. Pero una noche presenta un movimiento inusual y llegan 60 autos de repente. Esa misma base emite una intensidad lumínica que es captada por los satélites y que ese día se ve incrementada. Al mismo tiempo, ahí dentro se encienden grandes motores que emiten calor y son detectados por los sensores térmicos de los drones enemigos que sobrevuelan el lugar. ¿Qué puede hacer en un ejemplo como ese una inteligencia artificial? Si fuera solo una base, un analista humano bien podría detectar esos movimientos anómalos. Lo que aporta una inteligencia artificial es la posibilidad de realizar ese trabajo a una escala mayor, analizando miles de puntos claves de un territorio. A partir
partir de cargar datos de una serie histórica prolongada, puede extraer patrones estadísticos y alertar cuando se producen desviaciones de esos patrones. Vamos un paso más adelante con nuestro ejemplo. Una de las agencias de inteligencia, la NSA, que se dedica a interceptar comunicaciones, logra penetrar en los teléfonos de todas las personas que se encuentran dentro de esa base. Esos teléfonos tienen una gran cantidad de información, pero leer y procesar esos datos a un analista humano le demandaría un tiempo tan largo que se volvería inútil a la postre. Una inteligencia artificial, en cambio, permite realizar un informe acerca del contenido de los teléfonos en milisegundos y entregárselo a un analista humano, un informe detallado con el contenido relevante en tiempo real mientras se realizan las operaciones. ¿Ven la diferencia? Esa información puede ser utilizada para tomar decisiones correctas en el segundo preciso. ¿De qué manera se puede haber utilizado la inteligencia artificial en las operaciones en Venezuela, actualmente en Irán, y de qué manera se pueden estar utilizando para obtener información sobre Cuba? Los desplazamientos de una figura como un presidente, Nicolás Maduro en el caso de Venezuela, o el Ayatollah Jamenei en el caso de Irán, o Miguel Díaz-Canel, si hablamos de Cuba, todos esos desplazamientos van acompañados por toda una comitiva, equipo de seguridad y todo lo que ya sabemos. De todas las residencias utilizadas por ellos, ¿cómo saber en cuál se encuentran? Si tenemos datos como el consumo eléctrico, la presencia de vehículos o las emisiones térmicas, tenemos un indicio acerca del lugar más probable. Lo mismo vale para detectar instalaciones militares secretas. ¿Qué puede estar pasando en este mismo momento? Mientras Cuba realiza movimientos para preparar su defensa, Estados Unidos monitorea su territorio procesando grandes volúmenes de datos que permitan determinar los lugares que tienen movimientos no habituales. Y aquí se pone interesante. ¿De qué manera puede defenderse un país de este tipo de tecnologías? Una forma es generar movimientos que alteren los patrones estadísticos y evitar que la inteligencia artificial advierta la desviación de la medida. En nuestro ejemplo, si es una base militar que está siendo vigilada, incrementa sus emisiones lúmicas y térmicas todas las noches, acostumbrará a la inteligencia artificial a este nuevo umbral, pues un poco más elevado. De esa manera no podrá advertir cuando se incrementa o se produzca por motivos genuinos. Las confrontaciones militares en el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, fueron la competencia entre grandes complejos industriales. La superioridad pasaba por la capacidad de producción y el poder de fuego. ¿Quién puede producir más armas? ¿Cuáles son las más letales? ¿Cuáles tienen mayor alcance y mayor precisión? En este siglo XXI, estos factores continúan vigentes, pero ahora se suma la inteligencia artificial destinada a modificar las doctrinas militares. El poder de fuego y la capacidad de fabricación de armas y suministros siguen siendo importantes, pero incrementa exponencialmente su relevancia la capacidad de obtener información, de procesarla en tiempo real y de que llegue a las personas que tienen que tomar decisiones en el terreno. Un país puede obtener una ventaja decisiva sobre otros si comprende mejor cómo funcionan los algoritmos de su enemigo. Para algunos analistas, el uso de la inteligencia artificial aplicada a la guerra está destinado a revolucionar los asuntos militares de la misma forma que en su momento lo hizo la invención de la pólvora, la aviación o las armas atómicas. Las doctrinas militares deben readaptarse a partir de la introducción de una tecnología que modifica todos los parámetros anteriores. El uso de la inteligencia artificial aplicada a la guerra apenas está empezando. Las lecciones que nos dejan las intervenciones en Venezuela y en Irán es que los países que se encuentran en la mira de Estados Unidos deberán acelerar la implementación de contramedidas destinadas a engañar a la inteligencia artificial para que pierda la precisión predictiva que parece tener. With every passing day, our capabilities get stronger and Iran's get weaker. We set the terms of this war, from start to finish. Our ambitions are not utopian. They are realistic, scoped to our interests and the defense of our people and our allies. Speaking of people, we hope the Iranian people take advantage of this incredible opportunity. President Trump has been clear, now is your time. To Iranian security forces, choose wisely. President Trump has also been clear about your fate in either direction. To the media outlets and political left screaming endless wars, stop. This is not Iraq.
This is not endless. I was there for both. Our generation knows better, and so does this president. Y hoy nos acompaña Iramis Rosique Cárdenas, es investigador del Instituto de Filosofía de Cuba, profesor de la Universidad de La Habana, miembro del Consejo Editorial de la revista La Tiza y columnista en Diario Red. Iramis, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a la Base América Latina. A ustedes por invitarme. Compañero, ¿qué sucedió con la lancha que incursionó en las aguas cubanas con matrícula de Florida, con los tripulantes armados? Pasada casi una semana ya, ¿cuáles son las principales versiones que maneja Cuba? Bueno, el Ministerio del Interior de Cuba muy rápidamente dio la información sobre lo que había ocurrido con la lancha, una lancha que había entrado, una lancha con chapa con matrícula de Florida, que entró a las aguas territoriales cubanas, que se encuentra con los guardafronteras, que los guardafronteras le piden que se detengan, y entonces abren fuego contra los guardafronteras, y en un intercambio de disparos, bueno, los guardafronteras abaten, ¿no?, a 4 de ellos, y bueno, apresan a los demás. Desde el primer momento el Ministerio del Interior informó todos estos asuntos. Incluso informó los nombres de los que habían fallecido en esa acción. Después creo que había un nombre que era equivocado y después se corrigió. Y a los pocos días se puso un material en televisión donde se mostraron las armas, donde se mostraron los insumos militares que traían ellos. Todo parece indicar que ellos pretendían infiltrarse en el territorio nacional para poder realizar algún tipo de acciones armadas, algún tipo de acciones de promover rebelión contra el orden constitucional en un contexto tan complejo como este en Cuba, pero bueno, fueron capturados por los servicios de seguridad cubanos, y esa es la información que oficialmente nosotros hemos recibido, hemos recibido del gobierno cubano. Por supuesto, en la Florida, ellos juran y perjuran que eso no es así. Ellos valoraron muchas versiones. Primero, que eran unos que venían a buscar familiares. Basado en esa dinámica que se dio en el pasado de los cubanos que venían con lanchas y emigraban de esa manera a través del estrecho de la Florida. Bueno, en Miami, que ellos mantuvieron en un primer momento que eran un conjunto de cubanos que venían a buscar a sus familiares. Venían a buscar a sus familiares, cosa que es muy extraño, y en un momento parecía muy poco creíble porque eran 10 personas. Normalmente las lanchas que en el pasado venían a buscar familiares a Cuba eran lanchas rápidas que venían con unas para poder recoger a los otros, no 10 personas. Ahora están tratando de construir toda una mitología y una épica de la lucha por la libertad de Cuba, porque aquello de los familiares que venían a buscar a su familia a Cuba ya no se sostienen, no son héroes y luchadores por la libertad. El punto es que la versión del gobierno cubano no ha podido ser desmentida, a pesar de que los operadores políticos de la Florida insistan, y los congresistas, que ellos no creen nada, que van a hacer una investigación independiente, que no le creen nada al gobierno cubano. Pero es que el gobierno cubano es el que tiene las pruebas, las ha mostrado, y tiene una explicación muy consistente de lo que ocurrió en ese enfrentamiento con la lancha. Iramis, gracias por estar en la Base América Latina. Según tu perspectiva y viendo el mapa de la geopolítica, ¿ves algunos elementos en común entre lo que pasa en Irán, lo que pasó en Venezuela a principio de mes y lo que está pasando con Cuba? ¿Ves matrices de comportamientos similares por parte de los Estados Unidos? Bueno, yo podría relacionar de una manera más clara el tema venezolano con el tema iraní, porque la garantía de la reserva energética venezolana en un horizonte de abrir un nuevo frente en Medio Oriente, que tiene como riesgo, por ejemplo, que los iraníes, como ya avisaron, cierren el estrecho de Hormuz, que aumenten los precios del petróleo, que impidan salir el petróleo que se produce en esa zona. Garantizar el control sobre las reservas petroleras en Venezuela, por supuesto que es un objetivo estratégico de Estados Unidos y del capital noratlántico, ¿no? No obstante, en el caso cubano, siempre la cuestión cubana está, en mi opinión, atravesada por otras cosas. En primer lugar,
la posición de Estados Unidos respecto a Cuba, porque Cuba no es un país que tenga ni tierras raras ni que tenga petróleo, está muy influida por la política cubano-americana, que tiene secuestrada la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, Estados Unidos podría tener otro tipo de relación con Cuba y otros tipos de intereses respecto a Cuba, pero está atravesado eso por la política cubano-americana. Y en segundo lugar está el problema de la guerra cultural. Como ya digo, Cuba no es un país que tenga recursos naturales, pero sí es un país que desde el punto de vista simbólico cumple una función fundamental en el cuadro general de la guerra cultural, al menos en el hemisferio nuestro, que es donde esa guerra cultural de las izquierdas y las derechas se da con mucha más claridad. Entonces, tanto para lo que representa el movimiento MAGA como para sus aliados iberoamericanos, todas las derechas hemisféricas de los países hispánicos, sería muy importante destruir Cuba. Eso es una cosa que la mafia cubano-americana ha entendido perfectamente y por eso se ha aliado de manera incondicional con todas las derechas del hemisferio, no solo con la derecha norteamericana. Entonces, tanto destruir Cuba, que sería una victoria y un alivio además para las derechas latinoamericanas que entienden que Cuba es la fuente de todo mal y que mientras Cuba esté ahí, cualquier movimiento progresista, nacionalista en el continente tiene el peligro de convertirse en el chavismo, de convertirse en el fidelismo de la Revolución Cubana, de derivar en el socialismo. Destruir a Cuba es un objetivo, o mantener a Cuba en esta situación de graves crisis económicas, de gran penuria material, que si al menos no está destruida, al menos sirve como instrumento de la guerra cultural en cada uno de los demás países. Por eso cuando cualquier candidato, aunque sea Mandani en Nueva York, está en campaña electoral, siempre hay un momento que le sacan a Cuba y le dicen que tiene que opinar de Cuba y que tiene que hablar de Cuba. Entonces tiene esa función. Yo no creo que Cuba en particular tenga un rol y un lugar estratégico fundamental en el cuadro general de los conflictos entre potencias que estamos viendo, como si Venezuela y como si Irán, porque ni siquiera la relación que tiene Cuba con las potencias adversarias de los Estados Unidos ahora mismo es similar a la relación que tenía con la Unión Soviética, donde sí ya había una colaboración militar mucho más intensa, donde llegaron los soviéticos incluso en el momento más álgido de la Guerra Fría a querer colocar los misiles nucleares, cosa que a los americanos ya les hizo enloquecer. Había otro tipo de cercanía, pero nosotros no tenemos ese tipo de colaboración, al menos por el momento, tan cercana con Rusia, ni con China, ni con Irán. El problema de nosotros es simbólico por un lado, en relación con Venezuela. Era un tema táctico porque efectivamente teníamos una responsabilidad y una tarea en la protección, por ejemplo, del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, es también un tercer punto, un interés específico y concreto del lobby cubano-americano, que desgraciadamente para nosotros los cubanos, después del lobby judío, es el lobby comunitario, de grupo nacional o de identidad más poderoso. Se logró convertir a costa de la Revolución Cubana en el segundo más poderoso de los Estados Unidos. Por eso podemos ver una cosa tan irónica como un hijo de cubanos en Europa llamando a las grandes potencias europeas a reconquistar el mundo excolonial, ¿no? Eso es también, yo digo, eso irónicamente es también desgraciadamente un resultado de la Revolución Cubana, porque si no hubiera habido Revolución Cubana, Rubio no hubiera podido, utilizando la política cubano-americana, llegar a ser secretario de Estado. Iramis, gusto en saludarte. Y mencionaste varios países ahorita. ¿Cómo es visto el ataque contra Irán dentro de Cuba en un contexto de tanta carencia económica, como ya se ha hablado? ¿Cuánto le interesa a la población cubana la idea de la soberanía, de un proyecto político independiente? ¿O están más ocupadas, crees tú, en resolver el día a día a estas alturas? Bueno, la sociedad cubana es una sociedad muy atenta. La población cubana, sobre todo mayores de 40 años, ya con los nativos digitales eso ha cambiado un poco, pero sobre todo la gente mayores de 40 años, mayores de 30 años, es una población muy atenta a la geopolítica. Despierta interés, a pesar de que la discusión en Cuba
ahora mismo estaba muy enfocada, el debate social en Cuba estaba muy enfocado en el problema de la lancha, porque sí, ocurrió el inicio de la guerra con Irán, pero nosotros todavía estamos esclareciendo y estamos discutiendo esto que pasó con la lancha, que nos atañe de una manera más cercana. ¿Por qué puede ser leído como una provocación militar? ¿Por qué? Porque puede ser leído como un saboteo de unas supuestas conversaciones que pudieran estar ocurriendo entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano. Entonces ese es el asunto que más nos interesa a nosotros, pero igual esto que pasa con Irán despierta mucho interés. De todos modos, por supuesto, la sociedad cubana es una sociedad que en ese sentido también está polarizada, porque esta crisis, la crisis económica, la crisis material produce también en ese sentido polarización. La gente que comparte el horizonte de la revolución cubana, que comparte el horizonte del nacionalismo, por supuesto que está de parte de Irán y ve esta respuesta que le está dando Irán a los Estados Unidos, incluso como una especie de reparación y de resarcimiento, de limpieza de paladar respecto a, por ejemplo, lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela, donde no hubo una respuesta similar a esta que están dando los iraníes, ¿no? En el cuadro general de la política del país, bueno, por supuesto, hay mucho desánimo, hay mucha desesperanza. A mí ayer una compañera me preguntaba si era la peor crisis de Cuba. Bueno, yo creo que en términos materiales, en el periodo especial, la gente estaba peor, tenía menos cosas, consumía menos cosas, pero en términos afectivos y en términos de horizonte existencial y político, en el periodo especial las personas estaban más llenas de esperanza y más llenas de perspectiva de solución. Sin embargo, esta es una crisis en la que se han unido muchas cosas. Es una crisis en la que se une el envejecimiento y la muerte de los principales líderes históricos de la revolución, en la que se une, de cierta manera, el fracaso o la incompletitud de un proyecto de reforma económica al que mucha gente en Cuba le puso muchas esperanzas y creía que iba a resolver los problemas estructurales históricos de la economía cubana. El fracaso también de un intento de acercamiento y de entendimiento con los Estados Unidos, al que también el pueblo de Cuba, dentro de la isla y fuera de la isla, le puso mucha esperanza, y el fortalecimiento extraordinario de la agresividad del imperialismo, no solo respecto a Cuba, sino respecto al mundo. Entonces, la unión de todas esas cosas hace que la gente en su horizonte no sea tan optimista como podían serlo en el año 91, en el año 93, en el año 94, ¿no? Sino que hay una gran desesperanza, hay mucho desánimo, aunque al mismo tiempo esto que ocurrió el 3 de enero y la muerte de los cubanos reactiva y moviliza determinados sentimientos de soberanía, determinados sentimientos de resistencia en una zona importante y militante de la sociedad cubana, que quizás en diciembre del año pasado estaba mucho más desmovilizada y mucho más desmoralizada debido a, por ejemplo, errores económicos que ha cometido el gobierno, programas que se han propuesto, soluciones que se han propuesto y que no acaban de cuajar ni que no se acaban de concretar en una mejoría sensible de la vida cotidiana. Sin embargo, esa desmoralización deja de ser tal, en mi opinión, lo que yo observo, al menos en esa zona de la sociedad, en ese campo político, después del 3 de enero, porque la muerte de los cubanos, la agresividad evidente del imperialismo, porque si hasta ahora la gente podía decir, algunas personas, que se bloqueo era una excusa, que se bloqueo no existía, bueno, la actitud de Trump no deja margen a la duda respecto al carácter de enemigo de la nación cubana, que es los Estados Unidos, y al carácter agresivo de la política norteamericana hacia Cuba. Entonces eso reaviva determinados resortes políticos. Ojalá los dirigentes del Estado, del partido, sepan traducirlo en una determinada renovación de la esperanza. Ojalá sepan traducir ese sentimiento, eso que nuevo ha brotado otra vez y que pensábamos que estaba muy dormido. Iramis, muchas gracias por tu análisis. Esperamos volverte a ver en la base de América Latina. Gracias a ustedes por invitarme.
Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. También pueden dejar sus me gusta, sus comentarios. Así el algoritmo nos mueve un poquito más y más gente se entera de nuestros contenidos. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red. Para eso les dejamos un QR en pantalla y les vamos a dejar, como siempre, otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.